aquí seguimos al pie del cañón trayéndole una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, acá abajo la campanita, échenos la mano. Esta mañanera, pues, qué revés le dieron a López Obrador por no querer hacer lo que hizo Zedillo. Le va a pasar lo que Madero. Dejó a todos y lo mataron. Va a ser todo lo que haga lo va a tirar la corte. Vámonos, tendido. Buenos días, presidente, a todos los presentes. Felicitaciones a los médicos. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Presidente, ya el día de ayer usted se expresó respecto a las expresiones, por decirlo suave, del señor Claudio X González. Sin embargo, bueno, yo quisiera preguntarle concretamente acerca, no en un tuit nada más, incluso él fue obligado por las propias redes sociales a dar respuesta a su famosa lista negra que anunció, y las redes se volcaron contra este tipo de expresiones que él tuvo que aclarar, matizar, no lo sé cómo ponerlo, pero hay aquí una expresión muy particular que me parece que varios se han expresado, varios personajes importantes de nuestro país, y este es el punto. Por ejemplo, la jefa de gobierno dijo que que las expresiones son prácticamente fascistas. ¿Quién hacía listas? Macartismo, el nazismo. Este tipo de cosas no se pueden quedar solo en un tuit. Por eso vuelvo a este tema, presidente. ¿Usted considera que este tipo de expresiones se deben de tener mucho cuidado, sea quien sea el opositor o quien exprese este tipo de cosas, para no ir más allá y que las cosas no vayan y se generen y se desborden en situaciones delicadas? Y le pregunto por esto también porque usted ha movido muchas estructuras y me parece que es parte de las expresiones a respuesta a esto. El tema, por ejemplo, lo último y la queja muy fuerte es de estos grupos poderosos, la ya no deducción de los impuestos para hacer donaciones. Estas expresiones, pero también su seguridad, presidente. La seguridad de usted no la ha considerado también importante. Me refiero a un refuerzo, no un cambio radical. Usted ha sido muy claro. Sin embargo, ya ha habido momentos donde lo han retenido afuera de una zona militar, no ha pasado a mayores, ya incluso dieron un portazo, por decirlo así, en un evento que usted tuvo respecto a una reunión. Son varias expresiones y varias cosas que empiezan a crecer y a ser polémicas. Yo quisiera preguntarle, presidente, ¿qué ha pensado en todo este contexto y si se ha tocado algo en el gabinete de seguridad? Porque esto me parece que puede llegar a rebasar, no solo en expresiones, sino también en acciones en torno a esto. Esa sería mi pregunta, presidente. Bueno, yo pienso que estamos viendo un momento estelar en la vida pública del país, porque se están dando cambios importantes. Esto de la Corte de ayer, ¿cuándo se veía? ¿Cuándo la Corte, ayúdenme a recordar, votaba en contra de una iniciativa del presidente? Ahí lo dejo de tarea, porque puede ser que se hayan dado algunos casos en la historia. No, que recuerdo, pues una situación que tuvo que ver conmigo es de que el presidente de la Corte recibió instrucciones del presidente Fox para que me desaforaran y fabricaron un expediente acusándome de que violé un amparo, abriendo un camino para comunicar a un hospital
y me desaforaron. Y la Corte, los ministros firmaron un manifiesto en contra mía, recibiendo línea por consigna del presidente. Recuerdo también esto de la consulta, de cómo se ponen de acuerdo. Reunimos las firmas, más de 3 millones de firmas, para que lleven a cabo una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si quería que se privatizara el petróleo. Desde que fui a entregarles el escrito, era yo opositor entonces, en la carta, que ahí debe de estar, les adelanté de que tenía información de que ya habían acordado a los ministros de entonces. Y en efecto, resolvieron que no podía llevarse a cabo la consulta. Simuladores. Entonces, no se daban estos casos. Entonces, ahora es muy importante lo que está sucediendo. Entonces, también es importante el que se esté llevando a cabo este cambio sin violencia, de manera pacífica. Y claro que hay excesos verbales, esto de Claudio X González, pero antes Castañeda, Jorge Castañeda, en el 2006 dijo que había que pararme por las buenas o por las malas. Luego él se disculpó, ofreció disculpa de lo que había dicho. ¿Usted cree que la propia sociedad también pone esa barrera y ese...? Sí, es que la sociedad nos obliga a autolimitarnos. Ya la gente está muy informada, hay mucha conciencia ciudadana. Por ejemplo, cuando Claudio dice, aténganse a las consecuencias los que están apoyando la transformación porque no les va a ir bien, palabras más, palabras menos, empiezan en las redes sociales a decirle, ¿qué te pasa? Eso es autoritarismo y, si se quiere, fascismo. Y él tiene que retractarse. Claro, dice, soy demócrata, ¿no? Ando buscando al tonto que se lo crea. Pero eso es otro asunto. No hay, la verdad, ningún riesgo de nada en el país. Está muy bien el debate y hay que seguir. Ahora estaba yo viendo en las redes de que se está organizando, dice Cuadri que no estudió en la UNAM, pero que si convocan a una marcha los de la UNAM, que se sienten ofendidos porque dije de que se había derechizado la UNAM, y además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal, porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, nada. También ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó.
en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción? ¿Cuántos tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas? No van a encontrar muchos, porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos, o no a todos, a la mayoría. No hay nada. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo hagan, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Ya el conservadurismo genera una especie de tiricia política. Cuadri dice que si es contra usted, él se apunta. Claro, sí, que hagan algo, porque se hamburguesaron a lo mejor no tiene que ver con los médicos, tiene que ver más con la ciencia social. Pero ciencia política, sociología, economía, filosofía, derecho, silencio. ¿Dónde estaban cuando entregaron concesiones mineras por 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional? Eso ni siquiera lo sabe la gente. Llegaron al extremo de entregar el 70, el 80% del territorio de Sonora o de Chihuahua, y el propietario de la tierra, el ejidatario, el comunero, ni siquiera sabía que ya lo que estaba debajo de su tierra ya había sido concesionado. Entonces, es bueno el debate porque este grupo que se sentían los dueños de México, pues quieren seguir con la misma política, quieren regresar. Yo quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y por eso es la campaña. Nosotros, ¿qué planteamos? Va a haber una revocación de mandato. Las políticas que estamos aplicando fueron las que propusimos en campaña, y no solo en esta campaña, desde hace tiempo venimos diciendo el principal problema de México es la corrupción, y no tengo duda de que nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y es la causa principal de la violencia, la corrupción. Entonces dijimos, vamos a desterrar la corrupción del país, de arriba para abajo. Y es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos dicho otra cosa, entonces podrían decir, no hablaron de este tema, están gobernando de otra manera, es Venezuela
o todo esto que manejan en la guerra sucia. Entonces, nosotros vamos a continuar con esta política y es muy bueno el debate, muy bueno. Y decía, presentamos una reforma constitucional que ojalá y no la vayan a declarar inconstitucional, para que se pueda aplicar el método de la revocación del mandato, que es democracia participativa, es la esencia del artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, en marzo se le va a preguntar a la gente, a todos, va a haber una boleta: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Es sí o no? Si dicen no, me voy, porque no es solo que no se acepta a mi persona, lo que represento, sino es no se acepta el proyecto, quieren que siga lo de antes, entonces me voy. Pero esto es legal, pacífico, los ciudadanos van a participar, todos, y aunque no se llegue al 40% de votación, porque van a bloquear para que la gente no participe y no se alcance el 40%, ya lo están planteando. Dicen, nos estamos preparando para el 24, pero ¿por qué está hasta el 24? ¿Por qué no en marzo? Pero hay una parte incluso, presidente. Entonces, pero si no se acepta, digo, si no se llega al 40 de participación, que yo espero que sí vamos a llegar, porque la gente tiene que participar, incluso estoy viendo que hay pleitos entre ellos. Exacto. Ya se están dividiendo, porque hay un señor ahí muy apasionado que dice, ¿para qué esperamos? ¿Por qué hablar del 24? No, ya, en marzo. Entonces, yo espero que sí se llegue al 40% de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal, completamente. Pero si no se llega al 40% y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. No voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. No. Nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás, y pacíficamente. No hace falta la violencia. En marzo, a votar, todos. ¿Para qué van a estar insultando? Hay que salir como ciudadanos, todos,
a participar y decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Eso es lo mejor. Acerca de mi seguridad no tengo problema. El que está luchando por la justicia no tiene nada que temer. Además, la gente está muy contenta, es muy fraterna, me cuida, me respeta, me quiere como yo los quiero a ellos. Segunda pregunta, presidente. En el tema internacional, bueno, ya vimos, incluso se está difundiendo más un sondeo, una encuesta a nivel internacional donde usted tiene el segundo lugar de respaldo, de reconocimiento de países a nivel, digo, en el mundo, pues los que son medibles o los que están en este documento. Otro es el reconocimiento que yo también veía el día de ayer respecto a la aplicación de las vacunas, que también están dentro de los primeros lugares. Usted va como un presidente fuerte, con números muy positivos. Estos son dos ejemplos solamente que pongo, a las Naciones Unidas. Hace unos días, y esta es mi pregunta, un experto de Bloomberg generó controversia porque dijo México es la próxima Dinamarca. Y es parte de un debate también en el tema de cómo va México. Bueno, ya sabemos lo que se ha planteado aquí en la mañanera, pero es curioso este tipo de expresiones cuando vienen de analistas incluso de fuera. No estamos hablando de un analista del país, digo, en términos de, si se quiere, la objetividad de cómo observar la economía mexicana, cómo observar algunos elementos claves que ahorita frente a la pandemia es la vacunación. ¿Usted qué opinaría respecto a lo que dice este experto? ¿Es así como usted también lo está viendo, como lo refleja él, como lo expresa él en este análisis? Pues no conozco el análisis, pero yo sí tengo como ideal, si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? No hay corrupción, pero además, aunque parezca increíble, la gente no sabe de corrupción. Cuando uno platica con un danés y le dice de que en México el problema es la corrupción, les cuesta trabajo. Mucho trabajo entenderlo, internalizarlo, o sea, comprenderlo, porque es una cultura completamente distinta en ese sentido. Entonces, no hay corrupción y por lo mismo, no hay pobreza. Por eso sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el estado de bienestar. En Dinamarca, en Noruega, en Suecia, existe el estado de bienestar, muy contrario a lo que fue la política neoliberal, a la forma como nos engañaron, manipularon a muchísima gente. Bueno, el querer cobrar cuotas en la UNAM, la privatización de la educación. En estos países nórdicos, la educación es gratuita, la salud es gratuita, la seguridad social, se llega a una determinada edad y ya se tiene una pensión, se haya trabajado
en una empresa o no. Eso es estado de bienestar. Es exactamente lo opuesto al neoliberalismo. Es privatizarlo todo, privatizar la educación, lo que hicieron. Yo fui jefe de gobierno aquí, en esta ciudad, y llego a gobernar y tenían 25 años de no crear una nueva universidad pública. 25 años, hasta que creamos la Universidad de la Ciudad de México. Todo el periodo neoliberal era no invertir en educación pública. El caso de la medicina, aquí están los médicos. México no tiene los médicos que necesita. Aquí nos los va a informar Hugo o el doctor Alcocer. Tenemos un déficit de médicos porque se rechazaba a los que querían estudiar medicina con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, y empezaron a lavarle el cerebro a muchos sobre la calidad de la enseñanza. Claro que es importante la excelencia educativa, pero eso lo usaron para justificar el que se dejara de invertir en la educación pública y que estudiara el que tuviese para pagar escuelas privadas. Por eso se rechazaban a tantos estudiantes, no solo de medicina, de todas las carreras. ¿Y qué sucedió? Creció la matrícula de las universidades privadas, como nunca en el periodo neoliberal. Pero llegó un momento en que se estancó. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a estudiar una carrera? ¿Cómo va a terminar una licenciatura un hijo de campesino, de obrero, en una escuela privada? Por muy baja que sea la colegiatura, son 4, 5 mil pesos al mes. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, querían convertir la salud y la educación en un privilegio, cuando la educación y la salud son un derecho del pueblo. Bueno, pero el fracaso mayor, además el daño que causa, está en el hecho de que no tenemos los médicos que necesitamos. Y ya no hablemos de especialistas. Tenemos déficit de médicos generales y de especialistas. Me toca ir en una gira a Yucatán, a los hospitales, no de salud, del IMSS Bienestar, que están mejores, porque siempre el médico, la enfermera, el trabajador de salud busca también su seguridad y prefieren el seguro que el ISSSTE o que la Secretaría de Salud. Me toca ir a una gira, 3, que no sé cómo se quedaron los hospitales del IMSS, Coplamar, porque todo lo descentralizaron y lo destruyeron. Todo el sistema de salud, dejaron la Secretaría de Salud como un cascarón. La Secretaría de Salud dedicada a lo normativo y a mandarle dinero a los estados. Y creo que con manejo directo de 10 hospitales, ¿cuántos hospitales en el país?
directos de la Secretaría. Sí, los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad. ¿Cuántos? 27. Eso era todo lo que dejaron. Bueno, quedó el sistema que se creó hace 40 años, IMSS, Coplamar y luego IMSS Solidaridad, y fue cambiando y ahora es IMSS Bienestar. Lo dejaron y funciona bien o menos mal. Y me toca ir a ver los 80 hospitales del IMSS Bienestar que están en las zonas más apartadas. Y recuerdo que me toca ir o visito los 3 que hay en Yucatán, los 3 hospitales, y en los 3 sin pediatra. No hay especialistas. Esos son los saldos. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Entonces tenemos ahora que formar especialistas. Ahora es el doble de becas para que se formen más especialistas, y estamos también en condiciones de que se vayan a formar al extranjero, pero necesitamos médicos y necesitamos especialistas. Pero es bueno el tema, y a ver si alguien puede contestar sobre el déficit. Con mucho gusto, señor presidente. Como ustedes saben, y esto ya tiene 2 años, anunciamos un estudio integral sobre el déficit de profesionales de la salud, médicos generales. En aquel entonces, si sigue vigente esta necesidad, se requería cerca de 140,000 médicos generales para cubrir los lineamientos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a los médicos especialistas, que también es un déficit que, como ya señala el señor presidente, fue una herencia progresiva durante muchas décadas y de la cual yo, pues por edad, pues estoy consciente de ello, no se podían formar los especialistas, y rebasaba esto los 30,000 médicos especialistas que se requerían para ese momento, antes de la pandemia. Desde luego, con la pandemia surgieron otras especialidades que también eran abandonadas. Pero el punto también es de las enfermeras. Las enfermeras es todavía un déficit mayor. Este gremio de enfermería requiere de 300,000 personas dedicadas, integradas a esta atención. Entonces se ha tomado la decisión y tenemos cubierto, vamos con este próximo año hacia cubrir la mitad de las necesidades de especialistas en todo el país. Y, por ejemplo, de acuerdo a las modificaciones del ENARM, cuya ficha, o más que ficha, su aceptación durante varias décadas de este programa de búsqueda de especialistas, pues sea sustentado tan solo en cuestiones económicas y en cuestiones de formación de los centros donde se podían formar estos pacientes. Todavía lo tenemos. El primer año se duplicó el número de aceptados por la ENARM. Estamos hablando de 40,000 médicos, y en esta ocasión lo vamos a refrendar junto con lo ya señalado de especialistas en el extranjero, que también tuvieron el año pasado, por cierto, una disminución de esas posibilidades. Porque no es solo tener a los médicos generales, hay que tenerlos de calidad y desde luego con actualización constante, pero con una idea de que se atienda la atención primaria de la salud, donde los médicos generales son centrales, no los únicos, y que progresivamente las especialidades se vayan sumando. Por ejemplo, y termino con ello, en el cáncer, que tanta necesidad y tanta atención ha tenido, tenemos estados donde hay 1.2 médicos especialistas en cáncer,
y no los subespecialistas, no estoy dividiendo entre cirujanos, entre radiólogos, oncólogos y desde luego entre médicos, especialistas tan solo clínicamente. En el caso del cáncer tenemos estados que son de los avanzados del centro del país, con 1.2, 1.5, máximo 2 médicos especialistas de esta área por 100,000 habitantes, y sin embargo tenemos que algunos cuentan en otros países con 5 o 6 por la misma cifra de habitantes. Entonces, tenemos superación en términos muy generales encaminados al cabo de estos 3 años de gobierno, acercándonos al 40-50% de mayor número de médicos, especialistas y menos, pero también de enfermeras. Y el panorama es incrementarlo todavía más, puesto que no solo de hecho no es el problema financiero, no es falta de presupuesto, sino falta de los centros de formación de estos especialistas. 2 de los hoy galardonados han sufrido parte de esto, cuando no tienen a qué residentes recibir en el número que podría cada una de las instituciones estar teniendo, porque no hay el cupo, porque no hay los profesores y desde luego no hay la dirección, o no había la dirección política para hacerlo. Este es el panorama, aún en rezago, pero estamos conscientes de que con estas estrategias vamos a dejar en los próximos 3 años ya una base sustancial que cubra la mayor parte de las especialidades y, repito, de los trabajadores de la salud, incluyendo desde luego a las enfermeras. Muchas gracias. Pues eso es, sí es importante el debate. Nada más tranquilos, serenos. Rapidísimo, presidente, por último, en la zona de Akumal, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Riviera Maya, hay pobladores que están resintiendo mucho más la violencia. Ya no voy a enlistar lo que ya sabemos y lo que incluso aquí se ha expuesto ante usted el día de ayer, de los hechos violentos que ha habido. Ellos comentan, y así se lo digo, que tiene poco que enviaron la Guardia Nacional y había, según esto, según los datos que ellos nos dan, que habían mandado aproximadamente 400 elementos. Han ido bajando porque los tienen que estar movilizando a otros puntos, de acuerdo obviamente a la operatividad misma de la Guardia Nacional. Ellos dicen que cuando estuvo la Guardia Nacional, que mejoró bastante, que sí hubo números positivos, bueno, no nomás números positivos, sino en su vida diaria. Esta zona, bueno, pues, es de las máximas zonas turísticas de ingresos del país, etcétera, pero ha bajado, ellos dicen, incluso a menos de 50. Ahí, ¿cuál es la situación? Si se está reconsiderando reforzar nuevamente con la Guardia Nacional, pero para que ya vaya quedando permanentemente un número de elementos, e incluso de los cuarteles que usted ha estado pues inaugurando, abriendo ya en el país. ¿Cuál es la estrategia concreta? Porque ahí dicen, le surge nuevamente la Guardia Nacional en cuestión de refuerzo, porque sigue estando, pero ya en números ínfimos. Presidente, sería lo último y le agradezco la respuesta. Hace unos días tratamos este asunto en el Gabinete de Seguridad. Lo tiene fresco el general Sandoval. Él nos puede informar sobre cómo vamos a reforzar Tulum. Con su permiso, señor presidente. Bien, ahí en Tulum, hace algunos meses se había establecido una operación para atender un caso específico. Con la situación que se fue presentando, se analizó cuál era la condición, la presencia de delincuencia. Se implementó una nueva operación con aproximadamente 250 elementos y se va a incrementar hasta llegar a 400, 450. Adicionalmente, se está viendo un plan para precisamente pues incrementar efectivos, la presencia de la Guardia en esa parte. Ya contamos con instalaciones de la Guardia, pero también tenemos instalaciones del Ejército que pueden ser empleadas para alojar a los efectivos que se tienen de la Guardia Nacional, de tal manera
que se atenderá ahorita de manera muy puntual la situación de Tulum, pero también de toda el área, desde Cancún, toda la Riviera Maya. Se va a utilizar, como ya mencioné, instalaciones del Ejército y las instalaciones de la Guardia para esa presencia, de tal manera que la podamos atender de manera integral y haya pues los efectivos suficientes para reducir los índices de violencia aún más de lo que ya se ha establecido. Yo creo que la próxima semana ya estaremos ahorita ya están, en Tulum ya están los 450 hombres, ya se establecieron. Ayer se hicieron los movimientos para poder tener ahí Ejército y Guardia Nacional y Marina. Las tres fuerzas están actuando ahí, pero la próxima semana ya tendremos el siguiente plan para cubrir todo lo que es esa parte importante de nuestro país. Vamos con las mujeres, dos compañeras. Pues ahí termina esa pregunta. Vamos a la siguiente.